Buenos días a todos. Me es grato daros la bienvenida a este encuentro y presentaros la ponencia hacia la descarbonización del transporte marítimo, combustibles y tecnologías, que se expondrá por Jorge Dal, director de Desarrollo de Negocio del Nostre Veritas para España. En la Conferencia de París sobre el Clima, celebrada en diciembre del 2015 y conocida como COP21, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Desde entonces, la conciencia sobre este problema ha ido creciendo hasta conformarse como prioritario en el establecimiento de los objetivos estratégicos de gran parte de los países desarrollados y de las organizaciones de ámbito internacional. En el caso de la Unión Europea, que concede máxima prioridad al creciente cambio climático y medioambiental. Así queda plasmado en el European Green Deal, que apoya una estrategia de crecimiento con el objetivo de descarbonizar la economía y la sociedad con el principio de la sostenibilidad por bandera. Respecto de este acuerdo y desde el punto de vista de nuestro sector, sí señalamos que es especialmente alarmante el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que supone la European Emission Trading System. Su aplicación podría perjudicar al transporte marítimo europeo, a la construcción naval y a la industria auxiliar en un momento en que la inversión en economía azul depende de la salud financiera de los armadores de la Unión Europea. Consideramos que sin duda, la Unión Europea ha de dar prioridad a aquellas medidas que logren la máxima reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero del transporte marítimo, pero que se ha de tener en cuenta que la estrategia para la ejecución de estas medidas ha de ser tal que no perjudique innecesariamente la competitividad de este sector, ni por extensión la de otros sectores industriales europeos frente a sus competidores internacionales. Para lograrlo, se debe tener en cuenta que si estas medidas fuesen adoptadas por la OMI, se aplicarían a toda la flota mundial, independientemente de su bandera o puerto de escala, logrando reducciones entre 3 y 5 veces superiores a las que se conseguirían si las medidas afectaran exclusivamente a los países miembros. Independiente de todo lo anterior, es una realidad que el sector está avanzando en la dirección que marca el Green Deal. La investigación, la innovación y la formación son pilares fundamentales de esta estrategia que, de igual manera, se establece en el sector marítimo con importantes retos a medio plazo. Un claro ejemplo es la profunda transformación de procesos en los que está inmersa la construcción naval, que culminará en lo que denominamos el astillero 4.0 y que dará servicio a los requerimientos de un transporte marítimo cada vez más exigente y encaminado hacia una mayor sostenibilidad y automatización. Además, destacamos que el transporte marítimo ya es el medio de transporte más eficiente en carbono y el que produce menos emisiones de gases de efecto invernadero por cada tonelada milla transportada. Hace unas semanas tuvimos el placer de atender una conferencia que nos ofreció el Nostre Veritas, en la que nos presentaron su último informe Energy Transition Outlook 2019 en lo que afecta al sector marítimo. Una de las conclusiones fue que en la transición hacia la descarbonización del transporte marítimo es clave la elección del combustible. Hoy, de nuevo con DNVGL, vamos a contar con Jorge Dal, quien va a ahondar en este asunto, dándonos la visión de su compañía en cuanto a las posibles soluciones y la adecuación de cada una de ellas a la resolución del problema. Jorge Dal, natural de Cádiz y de ascendencia sueca,
es ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid. Empezó su vida profesional en 1981 en lo que hoy es Navantia San Fernando y conocida en aquella época como la Bazán de San Fernando, como Project Manager en los departamentos de reparaciones y de nuevas construcciones. Se incorpora en 1989 a DNVGL, en donde durante más de 30 años ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en las oficinas del DNV en Cádiz, Sevilla, Vigo, Milán y Bilbao. En el 2009 se traslada al DNVGL Copenhague como responsable de la sección de energía eólica marina, regresando al NOSCE en Vigo en el 2014. En el 2015, como Senior Principal Engineer, se incorpora a la Dirección de Desarrollo de Negocio del NOSCE para España, cargo que sigue desempeñando en la actualidad. Agradezco a Jorge su colaboración con el clúster y a todos vosotros os doy asimismo las gracias por vuestra atención. Buenos días. Bueno, pues buenos días, Jorge, ya te tenemos ahí, te vemos en pantalla. Si quieres, dale al micrófono y nos dices alguna cosita a ver si se te oye bien. Buenos días desde Vigo, decirme si se oye. Perfectamente se te oye, Jorge. Vale. No sé si se ve ya la transparencia o no. Se te ve a ti, se ve también la presentación, así que yo, si te parece, me apago el micro y todo tuyo, Jorge. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Ruth. Y nada, agradecer a Federico la invitación para participar hoy en esta ponencia en el clúster. A recordarle una vez más que de NOSCE Veritas ya no existe, somos de DNVGL desde hace un par de años. Seguimos incluso nosotros mismos con la tendencia de decir de NOSCE Veritas, pero formalmente somos de DNVGL. Luego agradecer a todos los que habéis pinchado el link por vuestra presencia hoy aquí y deciros que voy a hacer una presentación que es más bien divulgativa, no es 100% técnica, pretendo divulgar cómo están las cosas, con lo cual cuando me hagáis preguntas, algunas las podré responder y otras pues seguramente tendré que contestaros más tarde por escrito. Bueno, yo pretendo con esta presentación dar continuidad a la presentación que hizo José Ayona, tal y como ha mencionado Federico. Creo que fue hace un mes. Allí José presentó nuestro informe Energy Transition Outlook 2020. Y yo hoy voy a centrar mi presentación en los combustibles que a medio plazo, a medio y corto plazo, y según los resultados de dicho informe, pueden ser los más atractivos para su uso en el futuro y en el camino de esa organización. A ver qué... es que, bueno, en primer lugar siempre pongo esta transparencia para que sepáis quién es DNVGL, los que no lo sabéis. Tenemos nuestra actividad repartida en 5 áreas de negocio. Yo pertenezco a la rama marítima, tenéis algunos datos en pantalla, pero sobre todo lo pongo por lo que está marcado en rojo, que es que dedicamos el 5% de nuestro beneficio a investigación, desarrollo, en desarrollo de reglas, desarrollo de Recommended Practice, Joint Industry Project, proyectos de innovación, etcétera, etcétera. A lo largo de la presentación vais a ver algunos de esos proyectos en los que hemos participado en el tema de combustibles alternativos. Bien, como sabéis y como ya ha dicho Federico y como presentó José, DNV publica anualmente una serie de publicaciones llamadas ETO 2020 sobre la transición energética. Entre ellas está la parte marítima, el denominado Maritime Forecast 2050, que está centrado en el transporte marítimo y analiza la posible evolución de la demanda y el consumo de energía en el futuro. Es de libre distribución y se puede bajar de nuestra página. En el informe de este año, este estudio, el del sector marítimo, se centra fundamentalmente en el tránsito hacia la descarbonización y se hace hincapié sobre todo en el papel que jugarán los combustibles y las distintas tecnologías asociadas a dichos combustibles. En el informe se analizaron 3 posibles caminos a la descarbonización y se tuvieron en cuenta 3 incertidumbres claves. Eso dio lugar a 30 escenarios distintos con distintos resultados en cuanto al mix energético y la tecnología a utilizar. Los 3 caminos son los que veis en pantalla. Uno es que no haya ambición, que sigamos como está. Otro, el del medio, es seguir con los objetivos de la IMO en cuanto a descarbonización, en cuanto a disminución de gases de efecto invernadero. Y el tercer camino, digamos, más rígido y por otro lado más difícil de cumplir, es una descarbonización bastante más amplia en el 2040.
En este estudio se analizaron 16 combustibles distintos y 10 tecnologías distintas. De esos, hablábamos de esos 30 escenarios, pues es difícil decir de quién es realmente el combustible, digamos, o el mix ganador para el futuro, pero sí hay un claro denominador común en todos ellos. Primero, que es vital que durante las próximas décadas el transporte marítimo debe desarrollar una nueva generación de buques neutrales en carbono. De lo contrario, nunca lograríamos los objetivos de descarbonización. Está claro que va a haber una rápida disminución, desaparición de los combustibles fósiles hacia mediados del siglo XX, hacia mediados de este siglo. Esos combustibles son los actualmente en uso, que son el Very Low Sulfur Fuel Oil, el gasoil marítimo y el LNG. Hacia mediados del siglo posiblemente empiecen a desaparecer. Por otro lado, el LNG será, que como sabéis está en un auge, ahora lo vamos a ver, es el más utilizado hoy en día, será reemplazado progresivamente por los denominados biocombustibles o electrocombustibles, como son el bio-MGO, el EMGO, el bio-LNGO y el ELNGO, que son combustibles de tipo drop-in fuel. En la siguiente transparencia vamos a ver qué quiere decir todo esto, porque la verdad es un poco lío y además a mí me resulta incluso difícil de pronunciar. El amoníaco y el metanol podrán dominar el FuexMil, el mix de fuel, para el año 2050, pero el bio-MGO, el EMGO, el bio-LNG y el LNG podrán ser los combustibles de la transición en retrofits, pero también en nuevas construcciones. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hablar de esa terminología. Primero se habla de drop-in fuel, que yo al principio cuando lo vi la verdad es que estaba bastante despistado. Traducido al español lo podríamos llamar como combustible de uso inmediato. Y son aquellos combustibles que se pueden utilizar en un motor, en una pila de combustible o incluso en una turbina, sin necesidad de adaptar o modificar el motor, su sistema de inyección o otros sistemas adicionales. Están siendo utilizados en motores dual fuel, motores de Wärtsilä o de MAN dual fuel, como combustible o bien mezclado con otros tipos de combustible, lo que se llama un blended, un combustible blended. Carbón neutral. Son combustibles neutros en carbonos en los que al final la emisión neta de gases de efecto invernadero es cero y la huella de carbono es cero. Se denomina carbón neutral fuel. Son los siguientes, podemos dividirlos en dos tipos fundamentales. Electrofuel, que se obtiene del H2 mezclado con CO2 en un proceso de transformación que luego veremos, y se obtienen los llamados electrofuels, electroamonia, electrometanol, electromarine gasoil, electrogas natural, etcétera, etcétera. Los biofuels, que se obtienen de una biomasa primaria o de residuos de biomasa, se obtienen combustibles líquidos o gaseosos, también neutros en carbonos del tipo HBO, ahí tenéis lo que quiere decir, FAME, biometanol, liquid biofuel, biogás, BioMG, etcétera, etcétera. A estos combustibles, en otras presentaciones y en otra literatura, se llaman combustibles power to gas, power to liquid o power to fuel. Esa nomenclatura ya está anticuada y está reemplazada por alguna de las anteriores, combustibles, electrocombustibles, sintéticos o biocombustibles. ¿Cuál es la situación de hoy en día en cuanto a combustibles alternativos? Pues como veréis, no es muy optimista, no es muy buena y a este paso no llegamos a la descarbonización. A fecha de hoy tenéis en pantalla que ni el 1% de la flota actual se mueve con combustibles alternativos. Eso en cuanto a número de buques, en cuanto vamos a energía consumida es muchísimo menor. Los combustibles que se están utilizando hoy en día son fundamentalmente metanol, gas natural licuado, y propulsión por baterías. En batería no nos vamos a meter hoy, no vamos a hablar hoy. En el futuro, pues, con lo que se ha encargado ya hoy en día de nuevas construcciones, podemos llegar a un 10%, distribuidos entre los combustibles que se citan ahí, que son el amoníaco, el hidrógeno, el metanol, el gas licuado del petróleo y el gas natural licuado. Los que están marcados a la derecha con una crucecita son los que voy a hablar a continuación. En primer lugar, disculparme porque a veces utilizamos la terminología en inglés a otra en español. A veces pongo gas natural licuado, a veces pongo liquefied natural gas y eso es aplicable a todos los demás. Pero es que no es fácil a veces. No es fácil incluso la traducción en español y no es fácil en literatura universal encontrarlo en español. Bien. Como sabéis, el gas natural licuado se utiliza desde mediados de los 50, es hoy por hoy el más utilizado y se empezó a utilizar como para quemar los residuos, el boil-off y diversos residuos en los tanques gaseros.
Se transporta, como todos sabéis, a menos 163 grados, tiene unos niveles de emisión de CO2 bajos, pero no cero, con lo cual nos hace dudar si va a ser el combustible de transición o el combustible del futuro. No emite óxidos de azufre ni óxidos de nitrógeno. Perdón, los emite, pero son inferiores a los combustibles fósiles. Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, aún considerando el metan slip, que como sabéis es residuos de metano que pueden salir cuando se queman en un motor. Hay mucha literatura sobre el asunto. Como sabéis, Varsila tiene una opinión, MAN tiene otra. No es un tema para meterse a otro, pero el hecho es que, aunque se reduce la emisión de gases de efecto invernadero, hoy por hoy no se reduce al 10%. El precio del gas natural licuado hoy en día está por debajo del fuel y del fuel pesado y de los gasóleos. La tecnología del gas natural está totalmente madura en cuanto a almacenamiento, bunkering, gasificación, licuefacción, etcétera, etcétera. Y luego hay una infraestructura desarrollada a nivel mundial en la que prácticamente en todas las naciones civilizadas del mundo hay algún puerto donde se puede hacer bunkering, donde hay una terminal, etcétera, etcétera. Es un combustible que está ampliamente disponible para el transporte marítimo, se quema en motores de 4 y 2 tiempos, casi todos dual fuel. No hay tecnología ya desarrollada totalmente para tanques de almacenamiento de diversos tipos, para equipos de procesos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es una tecnología madura y en uso. Esta transparencia contiene varias gráficas que se han sacado de la app de ADNV, que creo que conocéis, que es Alternative Fuels Insight, que está disponible en la red y es de uso público. No hay que tener clave, se puede acceder libremente. A la derecha, en el centro, veis, por ejemplo, la pantalla que hay, la gráfica que hay en el centro y arriba, es el número de buques construidos con propulsión LNG, los que se han construido y los que están en construcción. O sea, como veréis, hay un desarrollo bastante grande, va incrementándose el número de buques de LNG. A la derecha veis el consumo de gas natural. Desde el 2018 al 2023, que aparece en pantalla, se espera que el consumo de gas natural en transporte marítimo sea de 4 o 5 veces superior a lo que era en el 2018. Abajo a la derecha están las capacidades de bunkering en los puertos nacionales, que como veréis, en los puertos a nivel mundial, que como veréis se está incrementando notablemente. En la de la izquierda, abajo, veis cómo ha ido creciendo la flota de gas natural, sobre todo en buques de alto porte. Inicialmente gas natural, salvo los gaseros, era para barcos pequeñitos. Ahora portacontenedores, tanques en general, etcétera, etcétera, comienzan a ir propulsados con LNG. Y como veis por ahí, el 5% de la flota total actualmente ordenada es con LNG. Y arriba a la izquierda tenéis la clasificación de buques por sociedad de clasificación. Una noticia curiosa, que es interesante ver, y que fue publicada en Ingeniería Naval a final del año pasado. Hemos dicho que el uso del GNL no elimina totalmente las emisiones de CO2. Sigue habiendo CO2, menor que en los otros, pero el GLNG es un gas el gas natural licuado, es un gas de origen fósil, por lo tanto contiene carbono y cuando se quema emite CO2. Bien, West Amelie, que es un barco construido en el 2011, se hizo un retrofit en el 2017 y se le puso un motor MAN diésel de dual fuel en el 2017, como he dicho, para quemar gas natural. Ahora mismo se acaba de hacer un retrofit para quemar SNG. SNG es gas natural sintético obtenido por proceso de electrólisis. Este barco, por lo tanto, quemará gas natural, pero con emisiones CO2, cero, carbono neutral. Un primer ejemplo de lo que puede ocurrir. Ahora, el gas natural sintético obtenido de forma sintética a través de la electrólisis es caro, hoy por hoy es caro, no es un gas comparable con los otros en cuanto al montante económico y además no está disponible para uso en grandes flotas. Pero bueno, es un primer paso. Cuando tengáis cuando os den las presentaciones, tenéis ahí el link donde podéis obtener más información sobre esta conversión. Vamos a hablar ahora del metanol. El metanol es un combustible también actualmente disponible, está en uso, pero a muchísima menor escala que el gas natural. Se utiliza fundamentalmente en metoneros. Es un alcohol con la estructura más simple, tiene muy bajo contenido en carbono y un alto contenido en hidrógeno, como veis por la molécula que hay a la derecha.
Se obtiene a partir del gas natural licuado o a partir de los residuos forestales. Obtenido a partir del gas natural licuado, lógicamente es más caro del GNL. Es líquido e incoloro en condiciones ambientales, es tóxico e inflamable, es biodegradable, con lo cual es muy respetuoso con el medio ambiente, y en cuanto a emisiones, podéis ver en pantalla que reduce las emisiones de azufre, óxidos de azufre, un 99%, las de nitrógeno en un 60%, las partículas sólidas en un 95% y el CO2 en un 10%. Tampoco lo llega a eliminar. Digamos, desventajas a lo mejor del metanol hoy en día. La densidad energética es inferior a los combustibles actualmente en uso, como son los fuels. La reglamentación, no hay una reglamentación clara todavía en cuanto a códigos internacionales. En DNVGL tenemos ya una notación de clase para utilizar el amoníaco. Como hemos dicho anteriormente, no elimina las emisiones de CO2, lo cual, al igual que en el caso del gas natural licuado, nos hace preguntarnos si es un combustible de transición o es un combustible con futuro. Se está utilizando fundamentalmente en metaneros, en buques para transporte de metano, y al igual que en otros combustibles, no hay todavía infraestructuras, no hay infraestructuras desarrolladas, no hay claras estaciones de bunkering. Habrá que desarrollarse si queremos que el metanol sea un gas alternativo. Del metanol se viene hablando ya hace tiempo, porque como veis también en pantalla, ya en el 2016 DNVGL hizo un estudio para IMO para ver la viabilidad del metanol y su capacidad para el transporte marítimo, su habilidad en el transporte como combustible de transporte marítimo. Hemos hablado de que el metanol no elimina al 100% el CO2. Pero ¿qué pasa con el metanol sintético? Los que hablábamos antes, metanol obtenido de forma artificial, un combustible tipo drop-in fuel. Pues hay dos formas de obtener metanol, como veis en pantalla, a través de biomasa o obtenerlo sintéticamente, a través de biomasa o a través de renovables. A través de biomasa obteníamos el proceso de biometanol, como veis ahí, por una serie de procesos obtenemos lo que se llama un synthetic gas, syngas, a partir del cual y mediante otro proceso obtendríamos el biometanol, que reduciríamos tremendamente las emisiones en carbono. Y luego tendríamos el electrometanol obtenido a través de hidrólisis, que la emisión de CO2, el resultado neto, sería cero, totalmente descarbonizado. Pero claro, frente a esto tenemos los costes de producción de todo esto. Es una solución a largo plazo, siempre y cuando estos costes de producción y la infraestructura logramos tenerla. Perdonad que esto no ha pasado. Un momentito que no me avanza. Vamos a ver. Se me ha quedado bloqueado un segundo. Ahora. Se había quedado bloqueado. Perdonad. Flota actual propulsada por metanol. Pues en el 2019 teníamos un ROPAX, 2 gas carriers y 21 metanol carriers. 21 tanqueros de metanol. Casi todos operados por Waterfront. Waterfront es la empresa que opera, que tiene el mayor número de petroleros oceánicos propulsados con metanol. El 40% de su flota está operada por metanol. Acaba de firmar un contrato también con DNVGL para 8 metaneros nuevos, también propulsados por metano, y tecnologías asociadas al metanol. Fundamentalmente tenemos motores de 2 tiempos, tipo dual fuel, de MAN, motores de Wärtsilä en desarrollo, pilas de combustible, de la que quiero mencionar 2 cosas. Primero, pilas de combustible. Hace ya tiempo, en un proyecto en el que participó también DNVGL, el Viking Lady, se montó una pila del combustible del tipo que venía en molten carbonato fuelol, cuyo combustible es metanol, produciendo 330 kilovatios. Como objetivo, principalmente de investigar, desarrollar pilas, ver cómo funciona esto, pros, contras, temas de seguridad, etcétera, etcétera. Recientemente la empresa Freudenberg acaba de obtener una prueba in principle por nosotros para una célula de combustible ya de 500 kilovatios. Cada unidad, cada contenedor tiene 500 megavatios. Ya es un salto cuantitativo. La tecnología es la de polímero electrólisis membrana, también con metanol. Y se van a hacer las pruebas de mar en el AIDA Nova, se van a hacer a principios del año que viene. O sea, empieza a haber ya desarrollos de pilas de combustible con metanol de un tamaño aplicable al tema naval y sobre todo marinizadas. El siguiente combustible a analizar, el gas licuado del petróleo, Liquefied Petroleum Gas. Como sabéis, es una mezcla en forma líquida de 2 hidrocarburos, que son el propano y el butano.
Ambos los dos a 28,4 se pueden liquidar, se pueden hacer líquidos. Es un subproducto en la producción de los fuels y un proceso de refinado. Por lo tanto, al ser subproducto, su precio está por debajo del fuel y del diésel. Tiene menor densidad que el fuel, con lo cual requerirá tanques de mayor capacidad. Es, sin embargo, bastante más fácil de manipular y almacenar que el gas natural licuado por las temperaturas que estamos manejando y por temas de criogenización. Las emisiones, pues también son bastante bajas. Las de azufre se reducen notablemente. Las de nitrógeno ya no se reducen tanto, se reducen entre un 10 y un 20%, puede ser un punto flaco. Las partículas sólidas se reducen igualmente un 90% y en cuanto al CO2 se reducen hasta un 17%. Flotas y tecnología. Actualmente hay 12 LGs en flota y 24 nuevos pedidos. Volvemos a tener los mismos problemas que el amoníaco y que otros gases. La reglamentación aún no está incluida en códigos internacionales, aunque ya hay normas de clase, ya hay class notation para este tipo de tecnología. Infraestructura. Ahora mismo existe terminales en puertos para exportación e importación, pero lo bueno es que estas terminales podrían de alguna forma adaptarse ya a procesos de bunkering, con lo cual se habría dado el primer paso para la infraestructura naval. No elimina las emisiones de CO2, como habíamos visto antes, volvemos a tener el mismo problema. Emite gases de efecto invernadero, combustible no quemado, y posiblemente, dado que no se eliminan completamente los óxidos de nitrógeno, haya que acudir a tecnologías SCR o EGR, que son tecnologías de reducción de gases, por medio de Selective Catalytic Reduction, lo que se llama Exhaust Gas Recirculation. Estos sistemas ya empiezan a ir en algún otro tipo de barco para pasar de Tier 2 a Tier 3, etcétera, etcétera. Tecnologías asociadas, pues volvemos a tener, en este caso tenemos incluso turbinas de gas, pero ahora mismo tenemos motores de 2 tiempos, motores de Dual Fuel de MAN, motores de 4 tiempos cicloco de Wärtsilä, aunque los están utilizando fundamentalmente en power plants en tierra y no están todavía en barcos, al menos de forma masiva, digamos, ¿no? Y turbinas de gas. General Electric, la turbina de naval, la LM2500, que es la que llevan todos los barcos de nuestra armada, por ejemplo, en propulsión combinada pueden quemar también LPG. Caso curioso o caso a mencionar, esta noticia se ha publicado recientemente, el 4 de noviembre, y lo ha publicado BW LPG en su página web. BW LPG es un armador y operador que tiene 46 Very Large Gas Carrier con una capacidad de carga de más de 3 millones de metros cúbicos. Y acaba de terminar el retrofit del buque Gemini para que empiece su primera singladura transoceánica con propulsión LPG. Se han instalado tanques de LPG en cubierta, como podéis ver. Se ha instalado un motor MAN, 6G60M, también capaz de quemar LPG. Y es un proyecto que ha desarrollado LPG con MAN en cooperación con NVGL y con Wärtsilä Gas Solution, que ha aportado toda la tecnología del gas. Como decimos, va a hacer su primera singladura transoceánica cruzando el Pacífico, llegando a Houston, y se espera que consuma un 10% menos de combustible y un 20% menos de emisiones. Los nuevos combustibles no se trata de que sean más limpios, más amigables con el medio ambiente, sino también que sean más eficientes, que consuman menos. Y aquí hay un ejemplo en este 10% menos de combustible. Vamos con el amoníaco, que es otro de los que ya se están empezando a utilizar. El amoníaco se produce a partir del nitrógeno y del hidrógeno, a partir del proceso Haber-Bosch que tenéis en pantalla. El amoníaco actual se obtiene del gas natural el 68% y del carbón el 28%. Ahora hablaremos de lo que es brown ammonia y blue ammonia, que está referido a esto. Es un gas incoloro a temperatura ambiente, pero con un punto de ebullición de menos 33 grados. Tiene una temperatura de autoignición bastante alta, con lo cual a veces hay que ponerle un ignitor. Tiene baja propagación de llama. En combustión no emite ni CO2 ni emite óxidos de azufre, lo cual es un punto muy a su favor. La densidad energética es similar a la del LPG y hay indudablemente experiencia en uso y almacenaje, ya que se está utilizando como refrigerante y como propulsor en algunos barcos, ya sobre todo en los transportes de amoníaco. Hablábamos de los distintos brown, blue y green ammonia. Esto es aplicable a cualquier otro combustible. Brown ammonia es el que se obtiene a partir del gas natural o incluso del carbón. Es contaminante, tiene emisiones de CO2.
Fluamonia se obtiene a partir de fuentes fósiles, pero mediante un proceso de carbon capture and storage se hace que el resultado en emisiones de CO2 sea también nulo. Y el green ammonia es el que llamamos antes e-amonia, que se obtiene de energía renovable y, por tanto, el resultado neto en emisiones de CO2 es también cero. Ahora, el amoníaco también tiene sus puntos débiles, como todos los que hemos analizado anteriormente. Es tóxico, es muy dañino para la salud y puede ser letal. Es corrosivo, se carga el cobre, el latón, el zinc y otras aleaciones. Le falta lo mismo, reglamentación, no está contemplada todavía. La densidad es inferior a los combustibles actualmente en uso, al igual que los otros. La disponibilidad para el uso naval es muy cuestionable. El 80% del amoníaco que se produce hoy en día es para fertilizantes. Si se quiere utilizar amoníaco para construcción naval para transporte marítimo, habría que reconsiderar toda la producción. Tampoco hay infraestructura para todo el tema de bunkering, almacenaje, etcétera, etcétera. Estaría por desarrollar. El brown ammonia no reduce las emisiones y el green ammonia, que digamos que sería el ideal, ahora mismo, al igual que en otros casos, el coste de obtención es excesivo hoy por hoy, hasta que venga la economía de escala. Tecnologías asociadas, en este caso, muy parecido al anterior. Motores de combustión interna de 2 tiempos. MAN está desarrollando un kit para amoníaco, pretende tenerlo disponible en el 2025. Se instalará en motores dual fuel y permitirá que ese motor se utilice con amoníaco o con otro combustible, como gran parte de los motores dual fuel para combustibles tipos drop-in fuel. Wärtsilä también está investigando. Pilas de combustible, ya hemos citado que se está investigando también, habrá pilas de combustible. Y luego el amoníaco tiene otra particularidad, que se puede utilizar transportando amoníaco con la finalidad última de transportar hidrógeno en vez de amoníaco, pero dentro del amoníaco y luego reconvertirlo. Como sabéis, transportar amoníaco hoy por hoy es complicado, caro y tiene temas de volumen. En ambos casos el amoníaco, como emite NOx y C, perdón un momentito, vuelvo a la transparencia anterior para que lo veáis. El amoníaco, ¿dónde está? Sí, el amoníaco, como hemos dicho, no emite CO2, pero sí emite ácidos de azufre, con lo cual volvemos al mismo tema de que habrá que utilizar en estos motores tecnologías SCR también. Perdonad por el lapsus. Vamos al hidrógeno. El hidrógeno ya ha hecho varias precipitaciones en el clúster, con lo cual iré más rápido. Sabéis que el hidrógeno es disponible a nivel mundial, es muy interesante por su capacidad, pero tiene un problema bastante grande, que es su densidad. Necesita su densidad volumétrica, necesita unos tanques de combustibles muy grandes para poder ser utilizado en transporte marítimo. Por otro lado, sería el combustible ideal por una serie de consideraciones, porque es limpio, porque es abundante, etcétera, etcétera, pero tenemos ese transporte que está haciendo que no se le vea como solución al transporte marítimo a larga distancia, al transporte transoceánico. Tecnologías. También lo hemos citado en anteriores presentaciones, tenemos tantos motores como turbinas de gas como pilas de combustible, aunque posiblemente las turbinas de gas no vayan a hidrógeno, pero sí las pilas de combustible y los motores. De hecho, en temas de automóviles, motores de hidrógeno se están empezando a desarrollar por todos los fabricantes. Cito estos proyectos como proyectos curiosos e interesantes. Airbus, sabéis que quiere sacar aviones con hidrógeno, y ya en Japón se ha hecho un transportador, un buque para transportar hidrógeno a menos 235 grados, hidrógeno licuado. Se pretende llevar de Australia a Japón y va a ser un hidrógeno producido a partir de carbón, que es barato, aunque algo contaminante por la fuente, ¿no? Por otro lado, mencionar, por ejemplo, que en España se está dando ahora mismo una gran importancia al hidrógeno, se está potenciando en el uso automovilístico y, por ejemplo, Iberdrola va a abrir, creo que es en Puerto Llano, una planta para proceso y para fabricación de hidrógeno y almacenaje. Hemos dicho que el hidrógeno tiene sus problemas para transporte como combustible en el transporte marítimo, sobre todo por la densidad volumétrica, con lo cual no es bueno para la navegación transoceánica, pero sin embargo tiene otros beneficios. Veis aquí la gráfica en la que se ve la demanda estimada de hidrógeno para el 2050.
Hoy en día, las cifras del 2020 que tenéis a la derecha, el 5% de hidrógeno se obtiene de electrólisis y el 55% del hidrógeno obtenido, no de ese, sino el hidrógeno total obtenido, se dedica a fertilizantes. Las previsiones para el 2050 es que prácticamente se obtendrá el hidrógeno tanto por el hidrólisis como desde combustibles fósiles con un 50%. Y el 30% será para el transporte marítimo. ¿Pero por qué? No estamos diciendo que el hidrógeno no es tan conveniente para el transporte marítimo, pero es que el hidrógeno tiene otras grandes ventajas, que es como productor de otros combustibles. El hidrógeno puede ser una fuente para otra serie de combustibles, para los combustibles sintéticos, para los e-combustibles, electrocombustibles que hemos hablado anteriormente. El hidrógeno se puede obtener a partir de reforma del CH4 o se puede obtener por electrólisis. En ambos casos, si se obtiene por electrólisis, se obtiene oxígeno, que ya se usará o se liberará a la atmósfera, y se obtiene hidrógeno, del que se puede utilizarse para fabricar amoníaco, que es para fabricar hidrógeno líquido, para almacenar hidrógeno comprimido y utilizarlo en pilas de combustibles. O bien para mezclarlo con CO2 y obtener esos combustibles que hemos hablado, que son los e-fuels o los e-fuels, en forma gaseosa o en forma líquida, que son los combustibles que hemos estado hablando a la derecha. Estos combustibles obtenidos de estas formas tienen las mismas propiedades, el metanol obtenido de esta forma tiene la misma propiedad que el metanol natural, digamos, en cuanto a cadena de hidrocarburos, con lo cual se pueden utilizar los mismos combustibles y los mismos sistemas. Al e-amonia le pasa lo mismo, al e-marine diesel oil le pasa lo mismo. O sea que son combustibles, los combustibles finales obtenidos van a ser poder utilizados en motores actuales preparados para los combustibles antiguos. Digamos. Otra forma de obtener hidrógeno, otra forma de utilizar el hidrógeno para obtener otra serie de combustibles. Como veréis, aquí se obtiene metano, metanol, gasolinas, etanoles, etcétera, etcétera. Y este es otro proceso muy conocido, que es el proceso de Fischer-Tropsch, que se lleva utilizando desde la Segunda Guerra Mundial, que no deja de ser un conjunto de reacciones químicas que convierte monóxido de carbono e hidrógeno en hidrocarburos líquidos, lo que hemos estado hablando hasta ahora. Se utilizó en 1925 y fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Esto no es nada nuevo. Y es un proceso muy bueno para obtener un e-marine gasoil, o sea, un gasóleo electro para navegación, que sería carbón neutral también y podrían utilizarse los motores actualmente existentes como drop-in combustible. Y además es como combustible de aviación es una posible fuente para combustible de aviación, que es un tema a resolver también. Se obtienen hidrocarburos con las mismas moléculas que los equivalentes fólicos. Todo esto es el coste. ¿Cuál es el coste de todo esto? Hemos estado hablando de las tecnologías y pilas de combustibles y motores dual. En esta gráfica se resume un poco las distintas tecnologías y los distintos combustibles. Por ejemplo, para LPG, un motor dual fuel, pues a lo mejor no es bueno para crear amonia, pero sí es muy bueno para quemar LPG. Podría utilizarse también ese mismo motor para quemar MGO. O sea, hay una serie de caminos comunes para utilizar la misma tecnología con los mismos combustibles. Los que se lleva la palma, como veréis, son los motores dual fuel, que en nuestros estudios parecen ser los más idóneos para el futuro. En junio de 2019, como sabéis, DNV presentó el Assessment on Select Alternative Fuel Technologies y se presentaba esto. Se decía que el hidrógeno y la electricidad eran las fuentes más limpias junto con el LNG. El metanol, el LPG quedaban un poquito fuera por las emisiones de gases de efecto invernadero, por las emisiones de CO2. Esta gráfica, digamos que ahora quedaría antigua en el momento que le pongamos una E delante. En el momento que pongamos una E delante de combustibles obtenidos de renovable a través por energías renovables a través del hidrógeno, tendremos un metanol que seguramente estará todo verde. Posiblemente el ruido no, pero todo lo demás estará verde. LPG lo mismo. O sea que la irrupción de estos nuevos combustibles puede cambiar por completo. Son combustibles por desarrollar, son combustibles que aún están en fase de evaluación y son combustibles ahora mismo que no hay suficientes y además son caros, pero pueden ser el futuro. Conclusiones. Los objetivos de descarbonización nos llevan inexorablemente a la necesidad de investigar y desarrollar nuevos combustibles carbón neutro. En ello están esas empresas.
El gas natural, el amoníaco y el GLP en menor medida de origen fósil pudieran ser los combustibles de transición. Luego desaparecerían por el efecto CO2. A partir de mediados del siglo serán sustituidos por biocombustibles o combustibles producidos sintéticamente. Las tecnologías mejor adaptadas al uso de esos combustibles pudieran ser los motores de combustión internas, dual fuel y las pilas de combustible. Es preciso investigar y desarrollar nuevas y más eficientes tecnologías para la producción de dichos combustibles. El coste de los combustibles y las tecnologías asociadas serán claves en la decisión sobre la mejor opción, por supuesto. El desarrollo de la reglamentación aplicable, el desarrollo de la infraestructura para producción, transporte, almacenamiento, bunkering y consumo a bordo serán un factor esencial para el impulso de las nuevas tecnologías y el abaratamiento de los costes de combustibles. Y con esto prácticamente acabo. Creo que he cumplido exactamente la media hora que me habían asignado y cito, como suelo hacer, esta cita de Julio Verne en La isla misteriosa, en la que dice que no nos quepa duda que el hidrógeno y el oxígeno serán los combustibles del futuro. Y con esto acabo, Ruth. No tengo más que... No sé si ahora tengo que darle al stop sharing, ¿no? Sí, Jorge, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante esta presentación, que, bueno, por un lado pienso que he visto que tenéis todo un catálogo de desarrollos, de requisitos para el uso seguro de todos estos combustibles, pero claro, me imagino que esto irá evolucionando porque esto es caldo de cultivo para temas de I+D, o sea, que irá al día casi modificándose, ¿no? No, está claro, esto va a ir actualizándose conforme se avance y se investiguen nuevos combustibles. No he podido presentar todos, he presentado los que creo que son más relevantes hoy por hoy, ¿no? Pero es que es imposible, o sea, hace falta mucho tiempo. Yo he tratado de dar simplemente una pincelada, a saber por dónde van los tiros. No he tratado de ir muy técnicos, más bien de haceros una idea de por dónde van los tiros. Claro, pero supongo que todos estos que ya tenéis, además, sois muy conocedores de ellos y ya, pues incluso eso, las guías y los usos y demás los tenéis más o menos controlados, pues claro, son los que en todos vuestros estudios están como, constan como prioritarios y como los que son más interesantes de cara al futuro, claro. Aunque a 2050 no sé yo los objetivos que nos hemos marcado, pero bueno, no sé cómo lo ves tú. No solo es la opinión de DNVGL, sino que hay mucha literatura en la que más o menos coincidimos los mismos con otra serie de empresas que han hecho distintos estudios similares, tanto para marítimo como para otra serie de cosas, ¿no? O sea, que creo que es un sentir común que, primero, o vamos a combustibles alternativos o no cumplimos y además hay que ir ya. Y segundo, que los combustibles están ahí, se pueden producir, hay tecnología, pero hay que crear infraestructura y sobre todo hay que ir a economía a escala que haga que esos combustibles sean asequibles desde el punto de vista económico. Porque claro, tú dile a un armador ahora que cambie gas natural, el que está circulando, el que está disponible en todos lados, pues gas natural sintético, como os he demostrado en la presentación. Pero eso supone un coste muy grande. Sí, sí. Supone un coste muy elevado. Para efectos de investigación, fabuloso, porque permitirá abrir el camino a futuros proyectos, ¿no? A futuro uso. Pero es caro. O sea, ahora mismo es costoso. Claro. Bueno, siempre hay armadores pioneros en estas cosas, ¿no? Bueno, Jorge, pues si te parece, vamos a pasar a trasladarte las preguntas que han ido haciendo nuestros invitados, ¿vale? Esa suele ser la parte más difícil de las presentaciones. No, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Venga, porque como vamos al lío. Todo seguro. Vamos al lío. Diego, por favor, ponme en modo preguntas y respuestas y voy lanzando preguntas. Fenomenal. Pues mira, aquí tenemos una. No veo nada, ¿no? Bueno, me la haces tú. Sí, no, ahora mismo te la paso. Vamos a ver. Te la voy haciendo, ¿vale? Esta es de Natalia, nuestra compañera, o no sé si alguien se la ha trasladado, no tengo ni idea. Bueno, el tema es la problemática del uso del LNG que se transporta como combustible del propio buque. Cuando se descarga existe una merma que normalmente conlleva multas. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué quiere decir eso? Que entiendo que lo que dice que cuando se descarga el combustible, cuando se descarga la carga, lo que está utilizado como combustible por ser inferior lleva una multa. ¿Cómo se puede solucionar? Me imagino que será ahí la merma, querrá referirse eso a cómo reducir la merma que hay entre el transporte y la descarga, claro. Que lleva multas. Esto yo creo que es un tema a solucionar entre el dueño de la carga, el transportista y el destino final. Indudablemente, si se ha utilizado como combustible, que de otra forma se iba a perder, o sea, el combustible, normalmente ese combustible se iba a perder. Lo que se está es utilizando para no perderlo.
O sea, que no porque posiblemente la merma será un poquito superior, pero no porque se queme ese combustible se está disminuyendo la carga. Al contrario, se está aprovechando carga que de otra forma se iba a perder. Con lo cual, se gana en eficiencia y se gana en bajar las emisiones. Pero, insisto, es un tema que es a discutir entre la terminal, el propietario de la carga, el armador, entiendo. Gracias, Jorge. Si hay alguna, bueno, que nos conteste si quieren alguna cosa en el chat, que vamos atendiéndolo. Otra pregunta que tenemos por aquí es limpia la producción de los combustibles sintéticos en refinería o se trataría de cambiar la localización de las emisiones indeseables? Esto lo pregunta don José María González Álvarez Campano. No es que sea limpia, es que para la producción de esos combustibles se utiliza CO2 y de alguna forma ese CO2 compensa el CO2 que se pudiera producir. O sea, al final hay que irse a balance neto. El balance neto. Como sabéis, las emisiones se miden en pozo a tanque y tanque a estela. El balance neto de todo eso debería ser cero. A lo mejor se necesita o se produce algo de CO2 durante el proceso de pozo a tanque, pero como a su vez se está inyectando CO2 se puede compensar. Y al final la compensación, el resultado neto es cero. Gracias, Jorge. Mira, hablando un poco de lo que estabas ahora refiriéndote a temas de eficiencia, nos dicen, durante la presentación nos has hecho referencia a la eficiencia energética, factor cada vez más importante para los armadores. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Cada vez más importante, importantísimo, por supuesto. Yo he analizado los combustibles desde el punto de vista, digamos, de sus características técnicas, su disponibilidad, su emisión y la tecnología a utilizar. No lo he utilizado desde el punto de la eficiencia. Sí he hecho mención, he puesto un ejemplo en el buque que va a hacer su primer viaje inaugural, el LPG, en el que se reduce el consumo de combustible, creo recordar que un 10%, o sea, se mejora indudablemente la eficiencia. No me cabe duda que los fabricantes de motores, incluso los fabricantes de combustible, están buscando esa eficiencia. Lo que no he entrado a valorar en esta presentación es cuál es más eficiente que el otro. Pero indudablemente tanto fabricantes, tecnólogos, como fabricantes de combustibles sintéticos están intentando hacer los combustibles más respetuosos con el medio ambiente, pero a la vez más eficientes. Como sabéis, entran nuevas medidas de control de eficiencia en buques existentes, etcétera, etcétera. La eficiencia indudablemente es muy importante. Yo no lo he analizado, pero forma parte de todo este juego. Y a la hora de decidir qué combustible, qué tecnología, la eficiencia, el coste, las emisiones van a tener un papel clave. Sin duda. No sé si he respondido. Yo creo que sí, Jorge, porque de momento tus preguntas no tienen réplica, o sea que sí, te dicen... Bueno, ahora seguimos, ahora te la leo la otra. Una que me gusta mucho, dice... Bueno, a mí esto me parece un poco ciencia ficción, pero a ver qué opinas tú. Dice, buenos días, ¿cuál se espera que sea el papel de la vela en el futuro del transporte marítimo? Y hay iniciativas al respecto en buques mercantes. ¿Qué futuro tiene este desarrollo? Sí, cuando yo hacía las presentaciones anteriores, de aquí la he quitado porque si no me da tiempo. Siempre hablo de que en el futuro la propulsión estará basada en combustibles respetuosos con el medio ambiente derivados del hidrógeno y en propulsión asistida a vela. Indudablemente hay proyectos, no propulsión a vela, sino propulsión asistida a vela, que quiere decir que el barco contará con un sistema de velas que ayude a la propulsión o un sistema que genere electricidad a bordo. Yo, Ruth, si te parece, estoy también preparando una presentación al respecto que podríamos hacer en el clúster del futuro, ahondar un poco en el tema de la vela. Puede ser una para el futuro. Pero indudablemente la propulsión asistida a vela jugará un papel. El papel que sea, pero va a jugar un pequeño papel en el futuro. Hay muchos conceptos, hay mucho desarrollo, hay investigación, hay desarrolladoras de velas nuevas, sistemas nuevos, etcétera, etcétera. Hace 20 años nadie creía en la energía eólica marina. Ahora parece ser que va a ser la energía que nos va a sacar del problema. O sea, todo esto, el viento va a jugar un papel importante también aquí. Bueno, pues te tomo la palabra para que me convenzas en esa presentación. No va a sustituir a los combustibles, pero vamos, algo puede hacer. Pues palabra tomada, pero hay que esperar al año que viene ya, ¿eh? No te preocupes, si lo tenemos encima ya, o sea que... Venga, pues te paso otra preguntita. Mira, dice...
muchas gracias por la presentación. Esta es de José María Torrente García. Muchas gracias por la presentación. En la Armada estamos en la fase de definir los requisitos para los nuevos buques hidrográficos. En concreto, 2 costeros de pequeña, no la puedo abrir entera, de pequeño porte, 500 toneladas y 40 metros de eslora, y uno de oceánico de 3.000 toneladas. Nos gustaría dotarlo de sistemas propulsados por energías limpias. ¿Qué opciones vería usted para estos buques? Hombre, yo diría que en estos casos la propulsión híbrida es la que le vendría al pelo, ¿no? Algún tipo de propulsión híbrida, bien por baterías, bien por pilas de combustible. Los hidrográficos, hasta donde yo sé, son buques que están mucho tiempo en una determinada posición por temas de que tienen que hacer las ondas, etcétera, etcétera. En ese caso, la opción pila de combustible, la opción batería puede ser muy buena. Y luego, digamos, para la navegación habitual, ya sería cuestión de analizar desde el punto de vista de costes si sería interesante o no meter gas natural licuado o no. Pero desde luego como ayuda y como utilización en momentos puntuales, no tan puntuales, perdón, baterías o pilas de combustible. Además, la Armada está adquiriendo ya experiencia en pilas de combustible con los submarinos, de alguna forma, o sea que no va a ser nuevo para ellos. Muchas gracias, Jorge. Pasamos otra por aquí. Dice, almacenamiento de hidrógeno a bordo complicado. ¿Y almacenamiento de bioetanol, más reformador, más pila, todo a bordo? ¿Cómo lo ves viable? Rafael de Góngora te hace esta pregunta. Pues Rafael, pues no lo tengo muy claro. Esta es una buena pregunta. Así en primera aproximación me da la impresión de que más de para un buque sería para una unidad, para una, llamémoslo, una especie de FPSO o algo por el estilo. Porque si no, creo que tendría que tener una planta muy grande. Pero esta es una pregunta que necesito consultar para contestártela, Rafael. Voy a investigar, no tengo nada claro. Me parece así como mucho empaque para tenerlo a bordo. Bioetanol, más reformador, más pila, no sé. Deja que lo consulte con los expertos, que igual sí, no lo sé. No me atrevo a contestarte. Jorge, si te parece, cuando pasemos el link al vídeo de esta conferencia, lo que hacemos es pasar tu contacto para que así podáis, pues eso, tener si necesitaréis un contacto directo. Mi contacto está en la última transparencia, en la de Julio Verne lo tenéis. Fenomenal. Pues a Julio Verne le tengo yo también cariño, porque Julio Verne nació en Nantes y mi nieto es de Nantes, o sea, ya lo relaciono por ahí. Pues tenéis una internacionalidad en tu familia. ¿Verdad que sí? Bueno, pues yo creo que, mira, tenemos otra preguntita por aquí, que yo creo que ya la última, que además estamos en tiempo, ya llevamos casi una hora. Y bueno, dicen, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Una pequeña pregunta, no se ha hablado mucho de baterías y propulsión eléctrica. ¿No se considera una opción para la descarbonización? Claro que se considera y sobre todo a nivel de ferries pequeños, buques de navegación costera, el hidrográfico, por ejemplo, que me habían preguntado. Lo que pasa es que la presentación son 30 minutos, no da para más. De hecho, tenía como unas cuantas transparencias más para hablar de esto, pero al final las eliminé porque no da tiempo. Pero indudablemente se puede hacer. Es una opción y una opción bastante interesante. Mira, se está avanzando mucho en las pilas, se está avanzando mucho en la batería. Perdona, sigue. Sí, sí. Termina si quieres, que algo así sí que has esbozado. No. Decir eso, que indudablemente hay opción. Y se está haciendo sobre todo para ferries costeros, etcétera. Pero no solo para eso, por ejemplo, para offshore, para buques de apoyo a plataformas, pues a lo mejor en un momento dado todo lo que es el posicionamiento de EP, que es necesita consumir una determinada energía durante un tiempo determinado, a lo mejor puede apagar motores y basarlos en pilas o en baterías, o sea, que opciones hay. Claro que se considera. Se puede hacer también una presentación entera, ¿verdad?, de este asunto. Se puede. Tú estás al loro, ¿eh? Estás a la que salta. Se puede. Y cuenta con nosotros, Ruth. Bueno, mira, aquí tengo una última de nuestro vicepresidente, don José de Lara, y nos dice, descarbonización y digitalización. ¿Hay relación y puede la digitalización ayudar a acelerar la descarbonización? Enhorabuena, Jorge, y gracias. Hombre, por supuesto. La digitalización, por ejemplo, conlleva todo el tema, entre otras cosas, de analizar las mejores rutas, operación y mantenimiento, monitorizar todo
toda la propulsión de a bordo haciéndola más eficiente, optimizando el uso de un motor frente a otro, optimizando las cargas, controlando desde tierra. Es decir, por supuesto que la digitalización puede ser una gran ayuda. Es más, es necesaria la digitalización. Hoy en día la digitalización va a estar en todos lados y puede ser una gran ayuda frente a la digitalización, incluso para saber dónde está en un momento dado la terminal óptima para hacer bunkering, dónde está en un momento dado la mejor opción para cargar combustible, más barato, más asequible y más rápido. O sea que hay muchas partes o muchos temas ligados a digitalización que pueden tener un impacto y ayudar a esa descarbonización en temas sobre todo de eficiencia. Pues muchas gracias, Jorge. Vamos a ver si repaso un momento el chat. Nada, por aquí fenomenal todo, te dan las gracias. Y bueno, no tengo más preguntas, así que mira que bien hemos cumplido el tiempo, que nos quedan 2 minutitos, por si nos quieres decir alguna cosa, Jorge. Pues no, nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Yo sé que casi todos, gran parte estaréis en casa, y estando en casa parece que se está mucho más cómodos, ¿verdad? Pero lo cierto es que nos pasamos mucho tiempo en presentaciones, en videoconferencias, etcétera, etcétera, y a lo mejor estamos un poco saturados, con lo cual agradezco el doble el que hayáis pinchado el link para estar aquí viendo esta presentación, ¿eh? Espero que os haya gustado. Yo he puesto mi mejor voluntad, ¿eh? Muy interesante y además un tema muy bonito, Jorge. O sea, que da gusto De acuerdo. Estar en casa y poder disfrutar de conferencias así. De acuerdo. Bueno, pues... Gracias, Ruth. Nada, muchísimas gracias a ti. Espérate que tengo aquí un comentario. Bueno, nada, son gracias. Te dan las gracias en el chat. Nada, decirte que es un placer siempre contar con vosotros, que muchísimas gracias, que cojo ese guante y ya nos veremos más adelante en el 2021. Que Dios quiera que nos podamos ver en persona, que será mucho mejor. Pero bueno, mientras tanto... Sabes que tanto por mi parte como parte de José Ayona, que como sabes trabajamos compenetrados, puedes contar con nosotros, ¿eh? Pues muchísimas gracias a los dos, bueno, y a la organización, que sé que estáis siempre súper dispuestos a colaborar. Así que lo dicho, a ver si nos podemos ver pronto en persona el 21 y si no, pues seguiremos así, que tampoco está nada mal, ¿eh? Y el cocido no se puede perder, ¿eh? Bueno, eso, mira, aprovecho para recordar, ya que me lo has dicho, que el día 26 tenemos nuestra asamblea, que el día 17 tenemos otra conferencia online, en este caso con la Real Liga Naval, vamos a hablar de un tema radicalmente distinto. Sí, nos van a contar, nos van a presentar el Instituto Internacional de Mediación y Arbitraje de Transporte, que bueno, es una alternativa que está impulsando mucho la Real Liga Naval como una alternativa a la vía judicial, ¿no? Para los temas de controversia en temas de conflictos marítimos. Y bueno, nada, lo dicho, pues muchísimas gracias, Jorge. A vosotros. Adiós a todos y muchas gracias, ¿eh? Gracias, te veo seguro o te oigo por lo menos en la asamblea y en la próxima conferencia si te animas. Estáis todos invitados, muchísimas gracias por todo y un fuerte abrazo. Adiós, hasta luego.